que el talento atrae el talento. O sea, la gente buena quiere ir donde están los buenos. Con lo cual, si tú te traes a gente buena, la gente va a querer venir. Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Mamá Quiero Ser Emprendedor. Cuando empezamos con el podcast decidimos que cada 10 episodios íbamos a hacer un capítulo especial en el que no solo habláramos de emprendimiento. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros a José Marcilla. José, bienvenido. Muchas gracias, Edu, por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. Yo conocí a José a través de un antiguo invitado de Goico, de GrowPro, y me habló de él pues porque acabas de sacar un libro que se llama Liderazgo Infinito. Y es por eso, José, que hoy vamos a hablar. El tema de este episodio especial va a ser de liderazgo, así que agradecerte que nos hayas recibido, es un placer. José, yo como buen entrevistador que aspiro a ser, porque no me dedico a esto, pero bueno, aspiro al menos a hacerlo bien, me he leído el libro, que creo que es lo básico, ¿no? Cuando haces una entrevista, ¿te has leído el libro? Bueno, me lo he leído, lo he disfrutado muchísimo. Creo que además, pones muchos ejemplos, muchas anécdotas, es decir, se hace súper ameno y la verdad que a mí me va a inspirar mucho seguro en el futuro para ese líder que aspiro a ser en algún día. Y quiero empezar con las dos preguntas que dices que haces tú a tu equipo antes de las reuniones, que es ¿cómo te encuentras? ¿Y qué tienes en tu cabeza en estos momentos? Bueno, pues Edu, me encuentro feliz, cerrando el año. Empiezo ahora un nuevo desafío en Novartis. Hace un mes me nombraron presidente de Latinoamérica y Canadá, con lo cual muy contento con la oportunidad. Y también un desafío de mover de nuevo a la familia desde Suiza a Estados Unidos. Y eso es ahora básicamente lo que más me preocupa, es asegurar la transición de mis hijos sobre todo. Yo tengo uno de 13 y uno de 7, y de mi mujer a Estados Unidos. Ahora, luego más adelante hablaremos de eso porque es una de las cosas que te quiero preguntar. Y perdona porque tenía pensado presentarte yo, de que ahora eres, presidente de Latinoamérica y Canadá, de la multinacional farmacéutica suiza, pero bueno, los nervios también. José, ¿quién es José Marcilla? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu trayectoria profesional? Todo lo resumida o extensa que quieras. Sí, pues mira, yo soy José Marcilla, soy padre de 2 hijos, valenciano. Estudié farmacia y luego me fui a hacer un MBA ESADE a Barcelona. Y a partir de ahí tuve la suerte de entrar en Novartis, que es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Primero como trainee, con lo cual yo siempre digo hay que tratar muy bien a los trainees, porque no sabes cuál de esos trainees acabará siendo tu jefe algún día. Y luego he tenido la suerte de poder ir desarrollando distintos trabajos en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, donde llegué a ser director general. Volví a España también como director general de Novartis Oncología. Y los últimos 3 años desde Suiza, en Basilea, donde he sido el responsable de Europa Central, del Sur y de Rusia. Para que te hagas una idea, Edu, 32 países, con Rusia, Ucrania, con Israel, con lo cual de todo. Y desde hace un mes y medio, presidente de Latinoamérica y Canadá, con lo cual, empezando una nueva vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me gusta mucho el tema de las startups, de hecho soy business angel, invierto en algunas compañías, me apasiona el mundo emprendedor. Creo firmemente que, sobre todo desde las grandes multinacionales o las grandes empresas, si quieres saber cómo va a ser el mundo en los próximos 10 años, esto va a ser muy difícil que lo encuentres en una gran empresa. Por eso es por lo cual yo invierto en startups. No lo hago por el tema del dinero, sino lo hago cuando creo que puedo aportar valor, cuando me inspira su propósito y también cuando puedo aprender. De hecho, soy mentor en Endeavor y además te diría que soy professional coach, me certifiqué como coach y luego soy un enamorado del deporte. De hecho, he llegado a hacer un Ironman. Te has adelantado un montón de preguntas que te iba a hacer, macho. Pero bueno, vamos bien. Luego hablaremos de todas estas cosas porque me he organizado un poco la entrevista en diferentes temas porque contigo la verdad es que podría estar... Me la he preparado tanto que te juro que tengo para 4 horas. Pero bueno, lo que tú me permitas, hasta ahí llegamos. Entonces, principal tema, ¿no? Vamos a hablar de liderazgo. Entonces, quiero que un poco la entrevista gire en torno a eso. Y la primera pregunta lo siento hacértela, que es la obvia, debe ser la que te hace a todo el mundo, y es como, oye, ¿qué es lo típico, no? Y dices, vale, pues ¿cuál es la clave o cuáles son las claves de buen líder? Luego espero hacerte las mejores, pero creo que a nivel introductorio, pues esta es la importante, ¿no? Pues mira, yo os diría, serían probablemente
4 características que son clave para un líder. Para mí sobre todo la primera es la capacidad de lo que en Google denominan imaginar moonshots, ¿no? Estos desafíos que parecen imposibles pero se pueden conseguir. Como líder debes de ser capaz de inspirar, de motivar, sobre todo a través de un propósito o una idea disruptiva, que motive a la gente a dar más, a hacer más. Esa para mí es una cualidad que tienen los grandes líderes. La segunda es tener curiosidad. Los grandes líderes tienen una necesidad insaciable de aprender, desaprender y reaprender. Estamos permanentemente leyendo, observando otros sectores, somos muy curiosos. La tercera te diría el decidir con convicción y dar resultados, ¿no? Al final, una de las formas de ganar credibilidad en una organización es cuando tú das resultados, con lo cual los grandes líderes somos humildes, pero con un strong will, que dicen en Estados Unidos, ¿no? Con un strong deseo. Y luego, curiosamente, Edu, estas 3 características, en los últimos años hay muchos estudios que dicen que además de estas 3 características que yo denomino como el hardware, los grandes líderes incorporan también algo de software. Software como la escucha, como la empatía, como la compasión, como la intuición. Es por eso por lo cual yo me certifiqué como professional coach para aprender, además de todo el hardware que tiene un buen líder, este tipo de habilidades que yo creo que en el futuro van a ser mucho más relevantes. En un equipo de fútbol, el líder no tiene necesariamente por qué ser el jefe, el entrenador o el capitán. De hecho, ¿de qué equipo eres? Del Valencia. Ah, bueno, bien. Bueno, estáis ahora época... Esta es una época complicada. Mi familia mi abuelo era valenciano y yo la verdad es que tengo mucho apego también con Valencia. He ido mucho a lo largo de mi vida y, bueno, aparte ya sabes que está en Lanzadera y lo he contado varias veces. Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues no fue primer capitán del Real Madrid nunca y era el líder del equipo, ¿no? En tu caso, tú eres líder y eres jefe. ¿Cuál es la diferencia? Mira, para mí es una gran diferencia entre ser un jefe y ser un líder, ¿de acuerdo? Yo creo que jefes tenemos todos. Si os preguntara cuántos de vosotros tenéis un líder, probablemente no todos contestaréis lo mismo. Y una de las preguntas que siempre hago, Edu, en mis charlas es ¿cuántos de vosotros habéis tenido un mal jefe? Y el 99% levantan la mano, entre los que me incluyo. Pero cuando les pregunto a ellos ¿quiénes de vosotros os consideráis un mal jefe? Ahí ya nadie levanta la mano, ¿no? Entonces, efectivamente, jefes hay muchos, líderes hay pocos. ¿Para mí qué marca la diferencia? Pues bueno, cuando consigues que la gente te siga voluntariamente, cuando consigues que tu equipo sueñe más, crezca más, haga más y que tenga un impacto en el mundo. Y una cosa que quizá no te he dicho al principio es cuál es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es desarrollar líderes para mejorar el mundo. Y yo creo que eso es lo que hacen los grandes líderes. Crecen haciendo crecer a los demás. Y liderar es servir, no es servirse. Esta pregunta, José, te la hacía por experiencia personal, la poca que tengo ahora emprendiendo, bueno, con mis equipos. Sí que he sido jefe trabajando en multinacionales, pero ahí lo he vivido menos porque el que es emprendedor, ¿no? Yo creo que ese gen de cuando es mi negocio y mi bebé, ¿no? Es distinto y lo vives distinto y te importa más, te afecta más, ¿no? Entonces, para mí, algo que es súper difícil, que he sufrido mucho con el poco equipo que he tenido en mi empresa actual, en mi startup, es cómo ser un líder exigente. Por eso te hacía esa pregunta, porque yo soy una persona que soy de súper buen rollo, o sea, vamos, me encanta, o sea, soy muy buen rollo, ¿no? Y me encantaría poder, o sea, eso, joder, que una persona que está por debajo de mí sea mi amigo, mi colega, lo que fuera, ¿no? Trabajando. Pero claro, cuando es tu empresa, es tu proyecto, lo que sea, o tu proyecto también para otros, lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo se puede ser un líder exigente? No sé qué consejo me puedes dar. Es que por eso te hacía un poco esa pregunta entre líder y jefe, porque me parece muy complicado. A ver, el liderazgo yo siempre digo que es un arte y no es una ciencia. Yo no puedo dar recetas porque probablemente si no estaría aquí, estaría dando charlas como tipo, no sé, Simon Sinek, que por cierto una vez pregunté para traerlo a una reunión de empresa y cobraba casi $200.000 por una hora. Entonces, hay gente que puedo entender que quizá tenga recetas. Yo recetas en liderazgo no existe. Lo que sí que existe es mi experiencia, y eso de hecho es lo que reflejo en el libro, de 25 años liderando equipos en 5 países distintos. Entonces, yo lo que te diría es que uno de los retos de los líderes es manejar el conjuntivo y no el disyuntivo. ¿Qué significa esto? Manejar el conjuntivo y no el disyuntivo. Manejar el I y no el O. Lo que se denominan
polaridades o paradojas. Es decir, el desafío, Edu, es cómo tú eres exigente y al mismo tiempo hay buen rollo. Cómo manejas no solo el corto plazo, sino que también manejas el largo plazo. Cómo das flexibilidad a tus empleados y al mismo tiempo les pones un cierto marco de estructura. Entonces, los grandes líderes hacen esto, manejan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se puede tener buen rollo y dar resultados? Por supuesto, es un tema de cultura. Yo lo que he visto es que cuando la gente está comprometida con un propósito inspirador, cuando la gente confía en los líderes y sobre todo cuando la gente está aprendiendo en su trabajo, la gente da la milla extra, ¿de acuerdo? Y si todo eso además, Edu, tú lo haces generando buen rollo, con camaradería, con tomando alguna cerveza de vez en cuando y dedicándole tiempo a construir equipo, la magia fluye. Para crear equipos hay que invertir tiempo. Los equipos no suceden por casualidad. Y para mí un equipo no es un grupo de gente que trabaja junta. Para mí un equipo es dos cosas. Un grupo de gente que confían unos en otros y cuando 1 más 1 no son 2 sino son 3. Y esto es el rol del líder. Y se puede hacer. Y hay gente que lo hace. Un líder, José, actúa pensando más en su equipo o en el interés de la compañía. Y te voy a poner luego un ejemplo radical, ¿vale? Porque es muy fácil que me digas, no, 50% en las dos, mójate. Y luego te voy a poner un ejemplo radical que se me ha ocurrido. Yo creo que los líderes lo que priorizan siempre es el propósito de las organizaciones. Cuando el propósito de la organización está alineado al propósito del equipo, no hay una disyuntiva ahí, ¿de acuerdo? Yo siempre lo que abogo mucho, Edu, es por, oye, crece tú como líder para hacer crecer el equipo y que así crezca la empresa. Y luego también lo que te diría es que yo a nivel de liderazgo sigo un modelo muy sencillo, pero que espero que os resulte tremendamente útil, que es como líder, los grandes líderes manejamos un triángulo en el cual un vértice se denomina el lead, otro vértice el we y otro el I. Es decir, el lead, el we y el I. Siendo it el negocio, es decir, la empresa, los líderes pasamos mucho tiempo ahí. Por ejemplo, cómo generas ventaja competitiva, cómo reaccionas frente a la competencia, cómo gestionas el we, que es cómo creas equipo, cómo te rodeas de los mejores, cómo los desarrollas. Y la última dimensión de liderazgo es el I, eres tú. Cómo mejoras cada día, cómo aprendes, cómo desaprendes. Los grandes líderes son los que manejan estas tres dimensiones al mismo tiempo. Muchos jefes, sobre todo lo que se dedican a gestionar es el negocio y descuidan a veces la dimensión del we o del I. Vale, pues te voy a decir el ejemplo que había pensado, ¿no? Estás de director general en España de Novartis, tenéis mañana una presentación a un grupo de hospitales de un nuevo medicamento para cerrar un contrato millonario y ese contrato, esa presentación, la hace tu director comercial. Y el día anterior, pues sufre una pérdida familiar, ¿no? Importante. ¿Cómo tienes que actuar ahí? Es decir, ¿cómo se maneja eso de...? Es un ejemplo muy radical, ¿eh? O sea, disculpa que sea tan... Pero el interés de la empresa es que, aunque ese tío pues haya perdido a una persona importante, mañana esté ahí y vaya a presentar. Es la única persona que es capaz, que sabe la presentación, que lo puede hacer. ¿Cómo manejas eso? No, yo en ese caso priorizaría, por supuesto, que el director comercial acompañara a su familia y al mismo tiempo intentaría buscar qué otra persona de la organización, probablemente no al mismo nivel que el director comercial, pues pudiera hacer esa presentación. Si yo normalmente como líder, pues bueno, yo estoy al tanto de las cosas que hace la gente, por supuesto no soy un experto, pero intentaría buscar si yo mismo o alguien de esta organización o de algún otro país pudiera venir a hacer la presentación, pero en ese momento, por supuesto, priorizaría la salud del empleado. Esperaba esa respuesta, digo. Bueno, te puedes encontrar de todo, no, pero lo digo sinceramente, al final los líderes lo que hacemos es gestionar personas y las personas es lo más importante de cualquier organización. Yo no sé si has visto la película Top Gun, la de Maverick. Sí, la de Tom Cruise. Top Cruise, sobre todo en la segunda parte hay una escena que me gusta mucho que dice, no es el avión, es el piloto. Y al final lo que marca la diferencia en las organizaciones es la gente. Y cuando tú tienes un gesto de estos, incluso en el peor escenario que no al día siguiente nadie pudiera hacer la presentación o que la presentación se retrasara, etc., estos detalles al final son los que marcan la diferencia. Esto para mí es cultura organizativa y este tipo de cosas la gente se da cuenta. Y cuando la gente ve que tú como líder te preocupas de ellos, más allá incluso del trabajo,
esto cambia radicalmente la dedicación, el compromiso que tienen los miembros de los equipos. Hay algo que nombras en el libro que a mí me ha sorprendido, que dices que tú siempre has tenido mucha confianza en ti mismo, que para ser un líder hay que tener mucha confianza en ti mismo, y hay algo de lo que pecamos mucho, se llama el famoso síndrome del impostor, ¿no? Temazo, que yo mismamente lo puedo tener perfectamente, lo tengo, vamos. Y entonces, no sé aquí, la verdad es que no sé cómo hacerte esta pregunta, ¿no? Pero eso, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué has tenido esa confianza? ¿Cómo ha sido? ¿Se puede trabajar? Bueno, se puede trabajar, evidentemente sí, pero... Sí, mira, y es un tema que he reflexionado mucho porque la gente me lo pregunta y la verdad es que no he encontrado la respuesta. No sé si fue por la educación de mis padres, no sé si fue por el colegio al que fui, por mis amigos, por mi ADN, pero la realidad, Edu, es que siempre he confiado mucho en mí mismo. Yo creo que es algo que se puede trabajar y sí que es cierto que hay mucha gente que tiene este síndrome del impostor y a veces incluso lo veo, incluso a veces más frecuentemente, incluso en las mujeres. Yo lo que os animaría a todos y a todas es a focalizaros siempre en vuestras fortalezas. Seguro que hay muchas cosas que hacéis bien. Nadie es perfecto. Yo tengo 50 cosas que debo mejorar. Ahora, en una presentación o en un proyecto, miro el decir, oye, ¿en qué soy bueno? ¿Qué hago bien? Y soy optimista en que todo va a salir bien. Yo creo que muchas veces los líderes o los profesionales de éxito en cualquier sector, emprendedores, en grandes empresas, somos optimistas paranoicos. Pero es que yo creo que la ley de Murphy pasa muy pocas veces. O sea, yo creo que en el 99,9% de los casos las cosas van a salir bien. Tú, Edu, y muchos de los que nos estáis escuchando ahora, sois probablemente la mejor generación de talento de este país y del mundo. Con lo cual, os diría que en el 99,9% de las veces os va a salir bien. El otro día leí un artículo muy interesante que hablaba de cuántas crisis los economistas habían predecido y cuántas habían sido una realidad, ¿no? Bueno, el ratio era de 1 a 100, es decir, por cada 100 crisis que te dicen que van a venir, solo viene una. Y eso para mí es un poco el mindset de la gente, ¿no? O sea, es decir, tienes mentalidad rígida, pesimista o mentalidad optimista. Yo creo que el mundo es de la gente que se lo quiere comer, de la gente que confía mucho en ellos mismos. Y es cierto que a lo largo de vuestra vida tendréis picos y valles. A mí me gusta mucho una frase de Ricky Rubio que dice never too high, never too low. O sea, ni cuando te va todo bien, estupendamente bien, te tienes que creer nada más más que nadie, ni cuando os vaya mal, que alguna vez os irá mal, pensar que sois un desastre, ¿no? Pero yo lo que os pediría, os invitaría es a nunca perder la confianza en vosotros mismos, si no lo perdéis todo. Y si alguien alguna vez la pierda, que me llame, no tengo problema. Les pongo en contacto yo, José. Oye, hablemos de propósito. Tu propósito, lo has dicho y te lo he escuchado varias veces, es desarrollar líderes para mejorar el mundo. Perdona si no te importa que hagamos un poco un spoiler del libro sobre las montañas, ¿vale? Si lo puedes contar, porque quiero hacerte una pregunta muy específica sobre esto. Entonces, no sé si no te importa contarlo, aunque sea una parte del libro, pero las 3 montañas, ¿no? Escalar las montañas y hablamos ahora sobre eso. Sí, mira, yo creo que todos en la carrera profesional atravesamos o escalamos 3 montañas. La primera montaña es que la hemos pasado todos, es cuando que por lo que más te preocupas es por tu éxito personal, por tener el mejor sueldo. Por cierto, si a ti te va bien, ya los de tu alrededor mejor, porque dices así destaco más. Cuando lo que quieres ser, básicamente te diría, Edu, el mejor del mundo. Desde esa montaña es muy difícil liderar equipos, ¿de acuerdo? Llega un momento en tu vida profesional, antes o después, a veces es cierto que tras un valle, en la cual tu satisfacción ya no va del resultado per se, ya no va de cuánta facturación has hecho a final de año, cuál ha sido tu annual growth. Tu satisfacción va más cuando ves a tu equipo crecer, cuando los promocionas, cuando ya no quieres ser el mejor del mundo, sino el mejor por el mundo. Y desde esa montaña es cuando ya puedes empezar a liderar equipos. Yo lo que os preguntaría a todos los que nos estáis escuchando o viendo es decir, ¿en qué montaña estáis? ¿En la primera o en la segunda? Insisto, desde la primera es imposible liderar. Es fácil ser jefe, pero es imposible liderar. Y luego hay una tercera montaña, todavía un poquito más lejos, que es aquella montaña en la cual tú ya tienes claro cuál es tu propósito en la vida, cuáles son tus valores, ya no te importa tanto lo que la gente opine de ti o piense de ti, cuando crees que estás haciendo lo correcto, cuando crees que estás haciendo un impacto en el mundo, y desde esa montaña yo creo que ya lideras desde otra dimensión.
Y yo os diría humildemente que encontrando mi propósito, estoy en esa tercera montaña. Ahora tengo muy claro cuáles son mis prioridades, mi familia, mis amigos, una parte del trabajo, y cuando tú ves mi calendario, pues está alineado a eso. Mi pregunta era, ahora que has explicado lo de las 3 montañas, que me parece bestial, o sea, el ejemplo, y joder, creo que cuanto antes llegues a esa segunda montaña, pero ya no solo a nivel, o sea, a nivel personal de felicidad, o sea, cuando eres capaz de que la felicidad de los demás equipararla a la tuya, ¿no? De hecho hay un vídeo que lo compartimos entre mi grupo de amigos de Óscar Casas, que es un actor, es hermano de Mario Casas, bueno, un actor que tampoco sea un filósofo, ¿no? Y el tío decía que los verdaderos amigos están en los buenos momentos, que estar en los malos es lo fácil, ¿no? Es como, pues te pasa algo, pues obviamente vas a estar porque, ¿no? Pero cuando a ti te va mal y tú te alegras porque a tu amigo le va bien, eso sí que es acojonante, ¿no? Entonces, respecto a estas 3 montañas, mi pregunta es, ¿cuándo fue ese punto de inflexión entre la primera y la segunda? Si lo puedes definir, o no sé si sí, a ver, tienes un momento... Yo hay muchas veces que he preguntado he hecho esta pregunta a la gente, y es cierto que a veces la gente pasa por un valle. Un valle puede ser la muerte de un familiar cercano, de un amigo, de un padre, un despido, o sea, algún shock en tu vida, o ha cerrado tu empresa, o la startup en la cual has estado invirtiendo tiempo, dinero, sangre, sudor, lágrimas, pues no funciona, y a la gente le obliga a replantearse un poco la existencia. En mi caso, la verdad que no fue así. Fue con una persona, con un consultor que se llama Eki Kuppel, que fue partner de McKinsey y que ahora tiene una empresa en Suiza, y que yo trabajo mucho con él a la hora de cómo crear equipos de alto rendimiento. Es alguien que me ayuda. Y uno de los ejercicios que él propone y él sugiere es un ejercicio que se denomina Mountain Wisdom, ¿de acuerdo? En el cual durante 3 días, a través de ejercicios, de conversaciones, de reflexiones, el final del ejercicio es escribir tu propósito en 7, 8 palabras máximo, ¿de acuerdo? Y yo pues eso, después de 3 días, en aquel momento vivía en Argentina, era una ciudad pequeñita que todavía me acuerdo, de la cordillera de los Andes, que se llama Potrerillos, en la provincia de Mendoza, en la cual descubrí que, bueno, similar al concepto de Ikigai de los japoneses, ¿no? De en qué creo que el mundo necesita, en qué creo que soy bueno, en qué me pagan y en qué me hace feliz, encontré esto, ¿no? Que para mí desarrollar líderes para mejorar el mundo, porque mi mirada es global, es donde tengo la felicidad. Y además tengo la suerte de que puedo desarrollar ese propósito en mi vida personal, como estoy haciendo ahora contigo, y también en mi vida con Novartis, ¿no? Y cuando uno tiene la suerte de combinar lo que se denomina su pequeña P, ¿no? Tu propósito personal con el profesional, es donde sucede la magia, ¿no? Y entonces eso es fantástico. Qué bueno. Jugadores A contratan jugadores A. Jugadores B contratan jugadores C. Esto es un poco hablando también de la seguridad en sí mismo, ¿no? De un líder, no te importa, un verdadero líder o un verdadero persona segura de sí misma es capaz, contrata a uno igual porque no tiene miedo a que le pisen, ¿no? Y uno un poquito menos, ¿no? Dice, venga, para que no me pise. ¿Cómo es la lucha de egos ahí arriba? Bueno, la verdad es que cuanto más subes en una organización, digamos, no solo tienes que liderar lo que se denomina en I latina, o sea, liderar hacia tu equipo, sino también tienes que manejar la transversalidad. Cuando ya tienes el mejor equipo y te rodeas de los mejores, digamos, la parte esta de la transversalidad, de la interacción con otros departamentos, con otras funciones, pues cobra más importancia y probablemente sea la clave para tener éxito. Bueno, cuanto más en una organización, una posición más alta, hay mucha gente inteligente, hay gente, te diría, brillante, mucho más inteligente que yo, y al final, pues bueno, te toca gestionar un equipo, te llegan los temas más complejos y más complicados, pero te diría que es un desafío continuo el cual estoy permanentemente aprendiendo. A mí lo que me gusta es rodearme de gente inteligente y de gente buena. ¿Por qué? Porque mi calidad de vida es directamente proporcional al equipo que tengo, ¿vale? A mí normalmente me cuesta menos de un año en tener un equipo lleno de Sergio Ramos, Messi, Iniestas, Iker Casillas, ¿de acuerdo? Cuando yo hago esta pregunta muchas veces, y yo te pregunto a Edu, en tu startup, ¿cuántos Messi, Iniestas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo tienes? La gente no me suele decir más de un 20 o un 30%. Y a mí esto me deja aterrorizado.
¿Por qué? Porque cuando yo me hago esta pregunta, yo diría que para mí el 99% de mi equipo son jugadores A. Insisto, el líder, tú eres el reflejo de tu equipo. Tú eres el reflejo de tu equipo. Cuanto mejores sean los que te rodean, más éxito tendrás tú. Y luego otra cosa que te diría, Edu, es que el talento atrae el talento. O sea, la gente buena quiere ir donde están los buenos. Con lo cual, si tú te traes a gente buena, la gente va a querer venir. ¿Por qué mucha gente quiere ir a Harvard o al MIT y esos tipos de universidades? Porque saben que si vas allí te vas a encontrar con gente buena. Y la gente que no es muy buena, los B-players, no contratan B-players, contratan C-players. ¿Pero por qué? Por un lado, yo lo que he aprendido es porque no los detectan. No tienen esa cualidad para detectar talento. Y si la tienen, por esa inseguridad de contratar a alguien mejor que ellos, no lo hacen. Y este para mí es un gran error. Yo siempre me rodeo de gente que sea mejor que yo, porque además me van a hacer a mí mejor. ¿Te ha pasado de alguien que has traído y que te ha superado alguna vez? A nivel de carrera profesional, ¿te refieres? Sí, que hayas fichado a alguien y haya sido luego tu jefe, por ejemplo, y te lo hayas traído tú. No, todavía no, pero yo es uno de los retos que me planteo y es uno de los desafíos que le lanzo a mis equipos. Digo, yo espero, y lo digo de corazón, que alguno de vosotros os convirtáis en mi jefe algún día. Es que eso para mí sería, Edu, una felicidad enorme. Es que eso es lo que te diferencia. Que seas capaz de decir eso es increíble. O sea, es que me haría muchísima ilusión. Es increíble. Y gente conmigo, ya están directores generales. Yo he traído pues, gente de España, los he mandado fuera, de Latinoamérica los traje de vuelta, gente que ya está, pues eso insisto, de posiciones de director general, que empezaron conmigo de product managers, y estoy feliz. Y tanto en mi equipo actual como en el anterior, siempre les digo, ojalá alguno de vosotros sea mi jefe algún día. Vamos, me haría una ilusión enorme. Qué bueno, qué bueno. Como CEO / líder, ¿dónde debería terminar tu nivel de interlocución? Y me explico. Te reúnes con un junior que lleva un año y le dices, cuéntame, ¿lo haces? ¿Se debe hacer? ¿Cómo? Ya entiendo que tu tiempo ya es limitado, evidentemente, sí. Entonces, pero ¿es interesante esto? A ver, otro de los retos que tiene un líder, sobre todo cuanto más grande es la organización, es ese balance entre, que yo denomino cerca-lejos. ¿Qué quiero decir esto? Tú como líder, imagínate ya como CEO, claro, no puedes estar muy cerca de toda la gente, ni preguntándoles todo, ni muy involucrado en determinados proyectos. Por cierto, un paréntesis, esto es lo que veo muchas veces los emprendedores. O sea, emprendedores de éxito que ya tienen, no sé, serie B, serie C, los sigo viendo metiéndose en el detalle, yo creo por esta tendencia que tienen de mirarlo todo y workaholics, ¿no? Y yo creo que no hacen la transición de jefe a líder y de liderar. Que esto yo creo que a muchos emprendedores nunca os han enseñado. O sea, os han enseñado a hacer crecer empresas y no tanto a liderar. Pero bueno, cierro el paréntesis. Yo lo que te diría es, yo intento aprovechar todo el tiempo que puedo, sabiendo que no hay una receta perfecta para ese cerca-lejos, ¿vale? Si estás muy lejos y no hablas con el junior, o con el visitador médico, o con el comercial, también tienes el riesgo de perderte cosas que estén pasando en la organización. Es cierto que cuanto más arriba estás, más pierdes el feeling de lo que pasa en tu empresa. Ahora ya, Edu, como te podrás imaginar, pues ya nadie me invita a cervezas después del trabajo, cosa que me hacían antes. Ahora, claro, cuando estás delante, pues bueno, la gente ya imagino que mira un poquito más lo que dicen, cómo lo dicen, pero yo intento mantener ese equilibrio, ¿no? De oye, pues si paso por la cafetería y tengo 5 minutos, pues me paro y le pregunto a la gente qué tal está, o si tenemos alguna cena o comida, pues intento hacer ese balance. Por supuesto, ya no puedo estar y no tengo el contacto que tenía antes con la gente que estaba pues, en los niveles, entre comillas, más bajos de la organización, pero yo creo que un buen líder sabe manejar los dos. Y sobre todo tiene los sensores, a veces con algunas personas, que te cuentan no solo lo que te dice tu equipo directo, sino también a través de clientes y a través de miembros de la organización, saber qué está pasando. Se agradece muchísimo, yo que trabajo en multinacionales, cuando tienes ese director que es cercano. Es que, fíjate, con esa tú a lo mejor no tienes trato con él, no sabes para ti si es un líder o no, porque no despachas, ¿no? Pero ya solo ese detalle, ¿no? Del tío que es cercano, te da los buenos días, ya te hace ver, decir, ya para ti, ya, solo con esa tontería, ya es capaz de, tú ya le ves como un líder, ¿no? Independientemente de que todavía le veas muy lejos, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo una anécdota, yo para ir a mi despacho, imagínate, está en una esquina de la planta, yo podría subir por la
por la escalera de incendios y meterme directamente en el despacho. Yo invierto tiempo subiendo por el ascensor. ¿Por qué? Digo invierto tiempo porque casi me cuesta a veces 10 minutos llegar. Pero qué poco cuesta decir hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Y como líder a veces no te das cuenta de la magnitud de lo que haces o lo que dices. Pero es verdad que como líder, y también en cualquier organización, debéis de ser conscientes de que estéis siempre como en un balcón. O sea, la gente os está mirando, y a los líderes más. Y tenéis que saber que siempre la gente no hará lo que decís, sino hará lo que ven que haces. Con lo cual, si tú generas esa cultura de apertura, de contacto, de cercanía, eso ayuda. Y te doy un ejemplo. Yo, al final, la decisión que acabé tomando en aquel momento fue quitar el despacho. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo en Open Space y yo quería fomentar esa cultura de cercanía, de apertura, de colaboración. Y aunque me fastidió un montón, toda la vida soñando con tener un gran despacho, recuerdo que dije, mira, yo también me quito el despacho. Qué bien, qué bueno. ¿Cómo ha cambiado el modelo de liderazgo en los últimos años? Pues mira, yo te diría que ha cambiado muchísimo. Y mi generación de líderes, yo creo que somos la primera generación de líderes en la historia que hemos tenido que desaprender el modelo de liderazgo que nos enseñaron nuestros mayores. A ver si me explico. Lo que a mí me enseñaron mis mayores era lo que a ellos sus mayores le habían enseñado. Con lo cual ellos bajaron un modelo de liderazgo que era de control, era de no se te ocurra discutir, era un modelo de aquí se hace de no preguntes, esto se hace así y punto, ¿vale? Era en algunos momentos, no en Novartis, pero yo recuerdo todavía en empresas que en las cuales pues, te podían hasta chillar o te podían hasta... Claro, esos comportamientos que yo vi en su momento cuando empezaba hace 20 años, yo los he tenido totalmente que cambiar. O sea, porque claro, las nuevas generaciones ese modelo de liderazgo no lo compran, no lo quieren y no lo aceptan. Y por cierto, yo ese tampoco es un modelo que creo. Entonces yo creo que el mundo necesita nuevos líderes. Gente que lidere desde el corazón. Gente que tenga empatía. Gente que sí, que tenga una visión, que quiera conseguir los mejores resultados y mejor que la competencia, por supuesto, pero que lo haga con las personas y no matando personas, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que se necesita líderes que creen valor más allá de la tecnología y que cambien totalmente su algoritmo a la hora de liderar. Y para mí ahí es donde, por ejemplo, la inteligencia emocional juega un papel fundamental, y es de hecho a mí lo que me llevó a hacer este curso de coaching, que ha sido a nivel formativo, y yo he estado en Harvard, he estado en, no sé, 50.000 sitios, el curso más útil que he hecho en mi vida, porque me ayudó a cambiar mi forma de liderar. A mí me ganaste, con el libro me has ganado porque hablas mucho del corazón, incluso empiezas diciendo a mis hijos, sed buenas personas, o sea, ya solo a mí con eso ya me ganaste, porque yo soy, por mi forma de ser, bueno, no sé, yo soy súper pasional y creo muchísimo en esto, y de hecho siempre he dicho que yo prefiero un jefe que sea mejor persona, aunque yo no vaya a aprender nada de él, por la empresa, el negocio acabaré aprendiendo, que un cabrón que es mega listo y que voy a aprender muchísimo, ¿no? Entonces yo soy muy de eso y entonces conecté muchísimo contigo con el libro. José, has nombrado a Simon Sinek, y yo te iba a hablar de él porque tiene un libro que se llama Los líderes comen al final, que ya solo el título me parece brillante, o sea, ya solo el título... Hubo un post que se volvió viral en LinkedIn, que yo no sé si es cierto o es un fake o no, pero bueno, que hablaba de cómo se organizaba la manada de los lobos. No sé si lo llegaste a ver, ¿no? Pero decía como que los 3 primeros eran los ancianos, los que estaban enfermos, que marcaban el ritmo de la manada. Los 3 siguientes eran los más fuertes, ¿no? Estaban delante protegiendo la manada. En el medio, pues, el resto. Detrás, los 3 más fuertes, y que el líder estaba como detrás, mirando, vigilando todo para poder correr en cualquier dirección, ¿no? Ante cualquier problema. Entonces, yo aquí me surgió una pregunta que es, ¿el líder debe tirar y brillar él, o el líder debe empujar desde atrás y que brillen los demás? Yo te diría, Edu, siempre que uno de mis mantras en liderazgo es que el éxito es del equipo y el fracaso es mío.
Yo recuerdo, a ti que te gusta el fútbol, a los que os gusta el fútbol, me acabo de acordar ahora, ¿no? Una anécdota de Luis Aragonés, cuando España ganó la Eurocopa en el Mundial, que yo siempre tengo aquí, que recuerdo que les decía a los jugadores, si ustedes no ganan esta Eurocopa, es que tienen un entrenador de mierda. O sea, soy una mierda de entrenador. Eso para mí es el paradigma del liderazgo. Es decir, fijaos qué mensaje. O sea, yo te estoy diciendo, vosotros sois los mejores y no os preocupéis, que si la cagamos, yo me como el marrón. Pero eso tiene una fuerza enorme. Yo eso en alguna reunión lo he dicho. Yo le he dicho, mira, con el producto que tenemos, si no llegamos a este target de ventas o si no somos líderes del mercado, es que soy un desastre de líder. Claro, cuando ahí lo que estás haciendo es dándole la vuelta, lo estás empoderando. Claro, que un tío te diga esto es súper potente, ¿no? Entonces yo te diría siempre que el líder no debe brillar. Lo que debe brillar es el equipo. Y yo insisto, Edu, para mí mi satisfacción es cuando ellos brillan, cuando ellos sonríen, cuando ellos promocionan y les va mejor. Pues para cerrar un poco este bloque, esta parte de liderazgo, José, una pregunta: ¿cómo es liderar miles de personas? Bueno, lo que te decía, no sé, no tengo la receta. Lo que sí que te digo es que, bueno, ¿Cómo lo vives tú? Bueno, me refiero, sí, a ver, ¿no? O sea, yo como líder debes estar cómodo en la incertidumbre, ¿de acuerdo? Y debes estar cómodo, no teniendo todo controlado y no teniendo todas las respuestas. Yo he visto que hay gente que lleva muy mal lo del liderazgo porque necesita tenerlo todo bajo control. Yo es imposible en una organización de 3.000 personas tenerlo todo bajo control. Lo que tengo bajo control es mi equipo de liderazgo, mis reportes directos, en los cuales confío al 200%. Y por supuesto que ellos se equivocan igual que yo, pero yo lo que me preocupo es de rodearme de los mejores. Y te diría que la gente a veces se preocupa de cosas que están fuera de su zona de control. Y esto es un problema. Yo lo que os animo a todos es a focalizaros en lo que podéis controlar. En lo que no podéis controlar, hay que estar cómodo dejándolo ir, ¿no? Este es uno de los grandes paradigmas o mensajes de este libro famoso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es uno de los libros que te obligan a leer en lanzadera, es obligatorio. Me lo he leído hace 6 meses, vale, y me flipó. Pero pues eso, una cosa es focus on what you can control. Y entonces yo a veces veo a gente invirtiendo tiempo o pasando tiempo en cosas que están fuera de su zona de control. Por ejemplo, oye, si va a haber guerra entre Rusia y Ucrania o Estados Unidos y China, pues Edu, todo lo que tú y yo discutamos aquí pues va a ser poco relevante. Ahora, nosotros sí podemos hacer, oye, en tu startup, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos entrar en la distribución? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Entonces yo a la gente le animaría a optimizar el tiempo y a dedicarse a lo que pueden controlar. Y eso, cuando lideras una organización, debes de estar cómodo sabiéndolo hacer. Si no, es imposible que lideres. Pues oye, vamos a hablar un poco de emprendimiento, no mucho, porque tampoco me encantaría estar contigo, te digo, 4 horas, es que, joder. Eres Business Angel. Para el que no lo sepa, un Business Angel, bueno, es un particular que invierte en startups y que normalmente aporta algo más, pues porque suele ser directivos, gente que también pues te hace de coach, de asesoría, bueno, te asesora, ¿no? ¿En qué te fijas cuando inviertes? Mira, me fijo probablemente en 3 cosas. La primera es el propósito de la compañía. Y ahora te daré un ejemplo. Yo la primera empresa en la que invertí, la primera startup que invertí, se llama unensayoparamí.org. Empecé en aquel momento, cuando estaba en Argentina, director general, que fue cuando entré en contacto con el ecosistema emprendedor. En Argentina es curioso, 5 de los 7 unicornios de Latinoamérica están ahí, ¿no? Empresas como Globant, como Mercado Libre, etcétera, Despegar. Y la primera empresa en la que invertí, esta empresa que te digo, su propósito es democratizar el acceso a los ensayos clínicos. La fundadora Georgina Sposetti tiene una enfermedad rara y tuvo muchas dificultades en encontrar un ensayo clínico para su enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces yo pensé, joder, en los que hayáis estado en Latinoamérica, que sabéis que son países pues, todavía con oportunidad de desarrollarse más, claro, vi un propósito que me encantó, ¿no? Decir, oye, para mí es muy importante, esta es una. Luego la segunda es el equipo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el equipo? No tanto el IQ para nada, pero el hambre que tienen, las ganas que tienen. Mi amigo Iñaki Berenguer, que seguro conoceréis, sí. Recuerdo que el año pasado publicó un artículo de las 10 o 12 características que él busca en emprendedores, lo publicó en LinkedIn, para invertir. Y yo coincido, va mucho con el tema de la curiosidad, va mucho con el tema de la ambición, con el optimismo. Entonces yo miro mucho el equipo.
Y luego te diría que en menor medida veo el mercado, ¿vale? Sí que es verdad que veo el TAM y veo a ver qué potencial hay, pero me marca mucho más el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque luego todos los emprendedores, y tú antes me hablabas de eso, Edu, vais a tener que pivotar en algún momento. ¿Vale? Sí. Hay muy pocos emprendedores que no hayan pivotado. Con lo cual, propósito, equipo y mercado. A mí, sabiendo que estás metido en el mundo del emprendimiento, eres mentor en DEA, porque luego, si te parece, nos explicas un poquito lo que es, para el que no lo sepa. Coño, ¿nunca te ha picado el gusanillo emprender? Sí, o sea, me ha picado el gusanillo, pero me picó demasiado tarde, ¿vale? Entonces, ya ahora ya con 25 años en la industria farmacéutica, con una posición, pues bueno, interesante, digamos, mi coste de oportunidad es más grande que cuando empiezas. Algunas veces, por supuesto, que pienso que si volvieran a hacer, quizá emprendería, ¿no? Porque la verdad es que es un mundo que me fascina, me quito el sombrero con los emprendedores, o sea, me parecéis gente valiente, gente comprometida, que lo dais todo. Yo te diría, me considero un intraemprendedor, ¿de acuerdo? Yo, dentro de una gran corporación, me considero un intraemprendedor que tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues bueno, no es mi propia empresa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ventajas tiene? Yo me he podido equivocar muchas veces. En Novartis tenemos recursos para intentar cosas, ¿de acuerdo? A veces en las startups pues tienes un tiro o dos. Si fallas, pues probablemente desaparezcas. Y yo además creo que mi rol como emprendedor es conectar los mundos, ¿de acuerdo? Por eso me parece interesante cuando conecto emprendedores con empresas y viceversa. Me gusta mucho la analogía esta de David Breed del MIT, de visualizar un ecosistema en el cual las gacelas, que son las startups, y los elefantes, que son las grandes corporaciones, como Novartis, podamos bailar juntos en la misma pista de baile. De hecho, hablas mucho de que te intentas reunir, evidentemente de esto de emprender, pero que te intentas reunir con gente de directivos que no son de tu sector, ¿no? Para empaparte también, aprender mucho y... Sí, o sea, yo creo que la endogamia es una enfermedad que tienen muchos sectores, incluido el farmacéutico, y con lo cual al final, después de muchos años, pues tienes tus prejuicios y tus vallas. Yo invierto el 20% de mi tiempo hablando con gente que no es de farma, hablando con gente de otros sectores, hablando con gente de startups. Lo cuento en el libro. Yo, por ejemplo, tenemos un grupo de amigos que nos conocimos en Nueva York, que se llama Hydra, en el cual, por ejemplo, está Iñaki Berenguer, está Sergio Furió. O sea, hay emprendedores de éxito en los cuales nos solíamos reunir en Madrid 3 o 4 veces al año para cenar y tomar unas cervezas, y ahora nos seguimos reuniendo, pero, por ejemplo, la primera hora y media es una charla de alguno de nosotros sobre su sector, ¿no? Y es súper interesante. ¿Y por qué lo hago? Bueno, como líder también te tienes que hacer una pregunta muy interesante, que es ¿qué valor aportas tú al equipo? ¿Qué vas a aportar tú al equipo? Y para mí este connect the dots entre otros sectores y luego esto traérmelo a Pharma o Novartis, yo creo que es una cosa que la gente agradece y crea valor. Increíble. 7 de cada 10 startups fracasan. Una de las cosas que yo pienso mucho, yo vengo del sector de gran consumo, he trabajado en multinacionales, Coca-Cola, Heineken, y bueno, y ahora tengo una empresa de tés e infusiones y matcha, que es a lo que estamos ahora pivotando un poco, que te comentaba. Claro, si yo fracaso, yo tendré que volver a las grandes corporaciones, ¿no? ¿Cómo se valora esto a día de hoy? Porque mi percepción es que debería valorarse mucho, también por mi interés, obviamente, que voy a decir yo, ¿no? Pero no tengo una percepción tan clara de que de verdad se valore un tío que ha estado emprendiendo, se ha estado dejando la vida a un nivel de decir, imagínate, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo pues acabé mi carrera en una gran corporación de Key Account Manager y ahora pues he sido CEO, imagínate, evidentemente mini CEO, ¿no? Como que mini CEO. Que tendré que volver de Key Account Manager, se me va a valorar, es decir, ¿cómo ves esto? ¿Cómo debería ser? ¿Qué está pasando? Supongo que en Novartis ya es algo que... Sí, yo lo que te diría, a ver, en España es cierto que el emprendedor que fracasa no tiene la misma reputación que el emprendedor que fracasa en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, viví en 5 años en Estados Unidos, ahora volveré a vivir y, como sabes, el emprendedor que fracasa allí vale mucho más, ¿de acuerdo? Yo creo que esto en España está cambiando. Yo creo que la gente que fracasa no es un fracasado, al revés, es gente que ha aprendido mucho. Por cierto, en mi experiencia se aprende más cuando las cosas te van mal que cuando te van bien. Por cierto, se aprende más de un mal jefe que de un buen jefe, ¿de acuerdo?
Yo lo que te diría, Edu, es que esto lo estamos valorando mucho más las empresas. Yo personalmente, obviamente, lo valoro mucho, pero también tengo mi bias, porque yo tengo mucho contacto con vosotros y sé lo difícil que es emprender. Y luego también te diría que hay una ventaja que tenéis, que yo valoro mucho, es el uso de las tecnologías. O sea, cuando uno lo piensa, las mayores disrupciones que han ocurrido en todos los negocios han sido gracias a la tecnología. La mayor parte de startups estáis utilizando la tecnología. Os sorprendería en las grandes corporaciones el uso mínimo que hacemos a veces de ciertas tecnologías. Ahora todo el mundo habla de AI, ChatGPT, bueno, ahora estamos empezando un poquito las empresas. Hay startups ya nacidas en AI, o que están utilizando AI desde hace tiempo. Entonces os diría, animaros a que si vuestro sueño de emprender no se hace realidad, os animaría a que lo volváis a intentar. ¿Vale? Y si quizá la tercera o la cuarta ya no... A veces la cartera hay que hacer un impasse en el medio, ¿no? Por la cartera, si pero bueno. Y si necesitáis el impasse, por supuesto, ir a alguna corporación. A mí me gusta también una frase mucha que dice a veces Carlos Blanco, que dice: primero aprender y luego emprender. También a veces es el camino al revés, ¿no? Lo que tú hiciste. Oye, primero trabajo en una gran corporación, o una consultora, no sé, los McKinseys of the world, y luego ya emprendo. Yo creo que siempre vais a tener las puertas abiertas de las empresas, la gente que se inquieta, curiosa y que se quiere comer el mundo. Y que es de verdad, joder, que se va a valorar a nivel directivo, ¿no? Es decir, al final, la experiencia que tienes haciendo procesos de selección, que yo al final también he estado 10 años en grandes empresas, y tú ves que experiencia, pues si vas a trabajar en Novartis, pues yo que sé, que venga de Pfizer de competencia, ¿no? Y eso es lo que valoráis, ¿no? Que pues oye, pues entonces... No sé hasta qué punto... Mira, yo te diría, Edu, cuando yo trabajé aquí en España, el 50% de las nuevas contrataciones que hicimos en 3 años eran fuera del sector farmacéutico. O sea, nosotros ya veíamos una necesidad de traer gente fuera de esta endogamia que había en el sector. Esto número uno. Luego también te diría que el valor yo ahora del conocimiento ha disminuido tremendamente. Es decir, el valor ahora ya no está en las respuestas, el valor está en las preguntas. Las respuestas las puedes googlear o preguntar a ChatGPT. Para mí el valor está en cuanto mejor sea la pregunta, mejor será el outcome. Y yo ahora, de hecho, en las entrevistas ya no miro el coeficiente intelectual de la gente. Ya no miro tanto el coeficiente emocional de la gente. Lo que más me importa es el coeficiente que yo llamo de adaptabilidad. El AQ, que se dice en inglés, ¿no? Coeficiente de adaptabilidad. ¿Cuán la gente es de proactiva al cambio? Porque lo que está claro es que el mundo está cambiando, y esto lo han contado 200 veces. Bueno, ¿qué gente tiene perfiles que se van a adaptar al cambio? Que yo pueda mover de marketing a finanzas, a operaciones, a recursos humanos si lo necesito. Y yo creo que los emprendedores tenéis una flexibilidad y una agilidad que a veces no se tiene en las grandes empresas. Con lo cual yo me focalizaría mucho en esa competencia que, aunque no os deis cuenta, la tenéis mucho más desarrollada que el resto. Un ejemplo de lo que estabas hablando, de que ahora las empresas no utilizáis, las grandes no se utiliza tanto la tecnología, que nosotros nacemos con tecnología. Yo no me dedico a una empresa tecnológica, pero un ejemplo que muchísimo es, oye, yo tengo un problema con mi página web, me voy a ChatGPT, programo yo no soy programador. En cualquier empresa grande contratas una agencia, le pagas y te lo hace ellos, ¿no? Entonces esa capacidad de generar recursos es verdad que, bueno, pues por ponernos en valor, es verdad que es así. O sea, yo estoy programando con código, con ChatGPT, diciendo que me tengo que buscar la vida. Oye, pues José, a raíz de esto también del liderazgo y de emprendedores, ¿un emprendedor potencialmente tiene más capacidad de convertirse en un buen líder? Sí, o sea, yo creo que cualquiera se puede convertir en un líder. La pregunta obvia siempre es, oye, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que el líder se hace, ¿de acuerdo? Y un emprendedor puede convertirse en un líder, por supuesto. Yo lo que sí que es cierto es que en mi experiencia, insisto en el punto de antes, viendo a grandes emprendedores de startups de éxito, o sea, ya unicorns, que los conozco y no quiero decir ningún nombre en particular, pero sí que he visto que el tema del liderazgo no lo tenían en la agenda. Ya han empezado a sufrir, entre comillas, cuando la empresa se iba haciendo más grande, cuando ya no podían controlarlo todo, porque ya era imposible, aunque trabajen 20 horas al día, porque normalmente trabajan muchas horas al día, y tampoco le prestaban mucha atención al tipo de cultura organizativa. Yo lo que estoy viendo es que cuando la startup empieza a escalar,
hay puntos en la agenda del founder, del CEO, que deben de empezar a aparecer. Por ejemplo, pues, cuál es la cultura, cuáles son los valores, cuál es el propósito, qué tipo de perfiles quieren contratar. Y tu pregunta, la respuesta es sí, pero hay que invertir tiempo en querer convertirse en un líder. Y no solo mirar el crecimiento versus el mes anterior o el cash flow que tenéis, el dinero que tenéis en el banco. Oye, pues ya para terminar, eres esta parte de emprendimiento, mentor en Endeavor. ¿Nos puedes contar un poco qué es y qué haces? Sí, Endeavor es la mayor red global de emprendedores de impacto. Está presente en casi todo el mundo. Aquí en España, pues ahora la lidera un amigo mío que es Antonio Iglesias, y ellos por un lado incorporan empresas, startups en Endeavor, ofreciéndoles gratis el apoyo de mentores como yo, que oye, pues de gente muy buena en España a través de consejos y mentorías, y luego también tienen hasta un fondo en empresas ya que han escalado, también invierten, pero sobre todo os diría que es un tema de networking, de mentorías, en los cuales, pues por ejemplo, hay gente muy relevante de este país como Juan de Antonio de Cabify, o ahora incluso está Pau Gasol, que está en el board aquí en España. Y te lo pasas pipa, ¿no? Ahí. Sí, la verdad es que organizan eventos muy interesantes, conoces a mucha gente, pues he conocido a mucha gente del ecosistema de aquí de España y de fuera de España, y la verdad es que es una red os diría, de impacto y en mi experiencia es donde están los mejores. Con lo cual, a los que tengáis una startup, os animaría a pitchear a Endeavor para entrar en esa red, porque vais a tener acceso a un conocimiento que de otra forma es muy ¿Y te asignan o elegís startups concretas en las que tú mentorizas, o es gente que te viene simplemente y te llama, oye, quiero una reunión contigo? ¿O cómo es ese proceso? Ellos, por ejemplo, dicen, oye, necesito a alguien de fiscal. Por ejemplo, oye, tengo ahora no sé dónde montar la empresa, la quiero montar aquí, la quiero montar en Andorra, la quiero montar ¿cuál es el modelo? Pues aquí, por ejemplo, hay partners de los Deloitte, de los PwC, que te van a decir, oye, esto cómo lo harían ellos, ¿no? Hay veces que dicen, oye, es una empresa de health, ¿no? Yo me he encontrado, pues eso, a mí me llaman sobre todo por temas de health. Oye, tenemos esta solución para hospitales. ¿A quién tenéis de health? Bueno, José Marcilla. Pues a mí me llaman, yo tengo una hora de reunión con ellos, me preguntan cosas y yo les cuento. Pero digamos que no le haces una mentorización, ¿no? Un seguimiento. Sí, necesitan, sí. Y dices, te escucho decir que recomiendas que la gente que se busque un mentor. Sí. ¿Eres mentor personal de gente? Sí. Mira, lo leí el otro día, la gente que tiene mentor acelera su carrera 5 veces versus los que no tienen. Yo, todos los que nos escucháis, os haría la pregunta de ¿cuántos de vosotros tenéis un mentor? Y el que no lo tenga, yo os animaría a buscarlo o a pedirlo, ¿vale? A los que estéis en empresa, a pedirlo. Y puede ser alguien de la empresa, alguien de otra empresa, puede ser un amigo de tus padres, algún conocido. Yo he tenido 2 grandes mentores en mi vida, que sigo teniendo, y yo ahora tengo mentees, que es gente a la que también, pues bueno, les doy mi consejo. Yo también te digo, Edu, yo he dado en mi vida muy buenos consejos y muy malos consejos. Bueno, ¿de acuerdo? Yo el consejo del que estoy siempre 100% seguro y que os animo a todos, porque insisto que para mí sois la mejor generación de la historia, es que preguntéis siempre a mucha gente. ¿De acuerdo? A mí me podéis preguntar también, pero que preguntéis a mucha gente y que al final, oye, os hagáis vuestra composición del lugar y toméis vuestra decisión, porque esa seguro va a ser la correcta y en la que no os vais a equivocar. Qué bien, no sé. Pues vamos a hablar un poco del sector farmacéutico, no mucho, porque, bueno, tampoco quiero meterte en líos, ¿no? Digamos, no, pero bueno, yo estaba muy nervioso por esta entrevista porque me imponías mucho, ¿no? Ese síndrome del impostor, digo, ¿qué hace una persona con tu trayectoria sentándose conmigo? Entonces, bueno, me he estado preguntando a muchos amigos, ¿no? Oye, ¿qué le podríais preguntar? Y un íntimo amigo mío trabajó muchos años en Google desarrollando la inteligencia artificial de Google. Este es de esa gente brillante que ni en 5 vidas entenderé lo que hacen, ¿no? de algoritmos y tal. Ahora está en Microsoft y de hecho vivió muchos años en Suiza, para Google, en San Francisco, ahora en Suiza. Y me decía que el último premio Nobel de Química fue uno de sus ex jefes y que le habían dado un premio Nobel por haber desarrollado un algoritmo que predecía la forma espacial de las proteínas. Y que incluso, bueno, Alphabet, que es la matriz de Google, que había creado una empresa, Isomorphic Labs, que la conocerá, supongo, que tiene un acuerdo con Novartis, ¿no? Para ver cómo se aplica esa tecnología a la hora de hacer medicamentos. Entonces, temazo también, inteligencia artificial.
¿Cómo estáis viviendo todo esto desde el sector? Pues a ver, es una grandísima oportunidad y te voy a dar aquí 2 o 3 datos por poner cosas en perspectiva. Mira, solo una de cada 10.000 moléculas que investigamos acaba siendo un tratamiento para los pacientes. Solo una de cada 10 que empezamos en ensayos clínicos acaba siendo una realidad. Y el último dato que te tiraría es, Novartis tiene una biblioteca de 1,5 millones de moléculas que las tenemos ahí en una biblioteca que no sabemos para qué podrían utilizarse y que con el modelo de ensayos clínico actual, que dura entre 10 y 15 años, de aproximadamente unos $2 billion, es imposible de gestionar. Con proyectos como AlphaFold, ¿no?, que es el que me comentabas de Google, lo que estamos viendo es cómo acelerar y optimizar el proceso de investigación de ensayos clínicos para, por supuesto, manteniendo los máximos estándares de seguridad por los pacientes, pero cómo podemos acelerar esos 10-15 años a hacerlo en 4 o 5 y cómo podemos también optimizar que no nos cueste 2 billones y nos cueste menos. Pero no por el tema del dinero, sino porque muchos fármacos, después de haber invertido estas cantidades de dinero, luego no resultan, y con lo cual pierdes toda la inversión. Las empresas estamos empezando a aplicar AI, sobre todo en las etapas iniciales de investigación y desarrollo. Estamos viendo cómo estos modelos matemáticos o modelos predictivos de cómo las moléculas pueden encajar y potenciales mecanismos de acción pueden ser una realidad. Yo estoy convencido de que esto nos va a ayudar a acelerar el tiempo de investigación de nuevas moléculas, que esto es lo que se traduce es que gente que a día de hoy no tiene un tratamiento para su enfermedad o una cura para su enfermedad, lo pueda tener. Y yo creo que son grandes noticias. Tú es verdad que eres de formación farmacéutico, por tanto tienes un conocimiento técnico, pero ¿cómo pesa ese conocimiento técnico? ¿Cuánto te actualizas técnicamente o tienes que actualizarte técnicamente como líder, ¿no?, digamos, en una empresa así de técnica? Sí, mira, uno de los grandes científicos más famosos del mundo, Albert Einstein, ¿de acuerdo? El otro día leí una anécdota que están preparando las preguntas del examen para los alumnos y su asistente le dice: oye, Albert, has puesto las mismas preguntas este año en el examen de física que el año anterior, con lo cual los alumnos van a conocer las respuestas. Y él le dijo al asistente: sí, las preguntas son las mismas, pero las respuestas han cambiado. Es decir, cambia todo tan rápido en el mundo farmacéutico que lo que yo aprendí en su momento está totalmente obsoleto. En el sector farma estamos ahora viviendo una etapa fascinante. ¿Por qué? Porque están ocurriendo 2 revoluciones al mismo tiempo que están provocando cambios exponenciales como nunca en la historia de la humanidad. Está ocurriendo la revolución tecnológica, que conocéis de sobra, pero al mismo tiempo la revolución biomédica. La revolución biomédica que empezó con el descubrimiento del ADN. Cuando tú pones estas 2 cosas juntas ocurriendo al mismo tiempo, lo que estamos observando son los mayores avances en la historia de la medicina que han ocurrido jamás. Terapias personalizadas, terapias génicas, terapias de radioligandos, que están permitiendo que enfermedades para las cuales antes no había tratamientos o que la gente moría, se curen o se lleguen a cronificar. O sea, por ejemplo, pues ahora ya te diría que el cáncer de mama, cogido a tiempo, pues es una enfermedad que prácticamente está cronificada, se está cronificando. Y eso es gracias a los avances de la medicina. Yo como líder, independiente del conocimiento técnico, os animo siempre a estar continuamente aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Si no aprendéis de media 7 o 8 horas a la semana, dicen los estudios que en 3 años pierdes el 40% de tus habilidades. Esto significa que en 10 años estás fuera del mercado laboral. Con lo cual yo una parte importante de mi tiempo la dedico a leer revistas como el Harvard Business Review, por supuesto revistas científicas como el Nacho, y luego hablar con gente interesante o escuchar podcasts como el tuyo o como alguno más para estar continuamente aprendiendo. COVID. Y no la parte morbosa, sino ¿cómo vivisteis internamente? He estado informándome, Novartis no sacó una vacuna, pero sí que proporcionó fabricación, o sea, sí que fabricasteis vacunas de otros para acelerar el proceso. ¿Cómo se vivió internamente en todo el sector? Porque esto ya pasó a ser de una guerra, a lo mejor empresarial entre farmacéuticos, ya a convertirse en una guerra moral, social, ¿no? De, oye, que tenemos una pandemia, están muriendo mis familiares, mis amigos, esto hay que pararlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se afrontó esto desde las farmacéuticas?
Mira, fue como, a ver, un gran desafío, un gran reto que nadie esperaba. O sea, esto nos cogió a todos, digamos así, de sorpresa. Novartis tuvo una división de vacunas hace años que vendimos, con lo cual nosotros no tuvimos ninguna vacuna. Pero nosotros lo vimos, por un lado, con una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues, sectores como el nuestro, como el de la alimentación, son críticos. Es decir, nosotros teníamos que seguir asegurando el suministro de los tratamientos a los pacientes. Y en un contexto en que España estaba todo cerrado, creedme que no fue fácil. Pero yo os diría que prácticamente los niveles de delivery de nuestros fármacos fueron los mismos que previo pandemia, con lo cual nos pudimos totalmente reinventar para asegurar el suministro a los hospitales, ¿vale? De todos los productos. Para mí eso fue un éxito. La segunda cosa que yo creo que cambió mucho fue el tema de la colaboración. O sea, nunca jamás antes un Novartis hubiera producido el producto de un competidor. Y aquí lo que se pusieron todas las empresas, en este caso concreto, fue a decir, oye, ¿cómo podemos entre todos encontrar una vacuna lo más rápido posible en colaboración con las autoridades sanitarias y los gobiernos? Porque esto no podía esperar. Y de hecho, para mí fue un gran logro que en un breve espacio de tiempo tener una vacuna. Y la tercera yo creo que fue también una oportunidad para mejorar probablemente la reputación que tenemos las empresas farmacéuticas y dar el sector un poco a conocer. Yo aquí no querría entrar porque podríamos estar horas y horas y horas, pero yo lo que te diría, Edu, es que el propósito de la industria farmacéutica es mejorar la vida de la gente. Y yo es un propósito con el cual me siento plenamente identificado. Por la misma razón, te digo que yo sería incapaz de trabajar en una empresa de tabaco o de alcohol. Yo no me imagino, pues eso, trabajando en Philip Morris o en otras empresas del sector del alcohol. En cambio, sí que me siento muy orgulloso y muy contento de trabajar en este sector. Y esto lo ves claramente cuando, por ejemplo, aquí en Madrid, pues te das una vuelta, pues no sé, el Hospital de la Paz, das una vuelta por el servicio de oncología o de hematología pediátrica y veis ahí el valor de lo que hacemos, ¿no? Y cómo gracias a estas terapias la gente vive más y vive mejor. Y a nivel, la parte que decías de las fábricas, porque vosotros no decías que habéis vendido la división de vacunas, pero si teníais capacidad como para fabricar vacunas. Sí, ¿Os adaptó? No sé, a nivel... Sí, o sea, digamos, hubieron partes del proceso que nosotros ofrecimos nuestras fábricas para, oye, todo lo que pudiéramos hacer de acondicionamiento, de embalaje, hacerlo, ¿no? Y entonces, claro, abrimos las puertas para decir, oye, ¿en qué podemos ayudar? Y esto para mí fue muy positivo. Para que la gente lo entienda, esto como si Nike o Adidas se pusieran a colaborar entre ellos. Claro, esto... Pero tú te reunías con el directivo o quien fuera. Yo no vi gente, pero bueno, imagino que hubieron contactos para decir, oye, ¿cómo podemos ayudar? Ya. Por supuesto, manteniendo las reglas de anticompetencia, Sí. Porque los niveles de compliance y de ética en este sector son altísimos, ¿de acuerdo? Entonces, asegurando que no se cumplían todas las reglas, ¿de acuerdo? Decir, oye, ¿cómo podemos ayudar en una situación que fue crítica en todo el mundo? ¿Fue un hito de la humanidad conseguir la vacuna en tan poco tiempo? Es algo bárbaro, si entiendes bien de esto. ¿Fue algo bárbaro? Fue algo bárbaro. O sea, yo creo que cuando tú ves el tiempo que se hizo colaborando con los ministerios de salud, con los gobiernos, el reclutamiento de pacientes, con los investigadores, con los médicos, y luego el impacto que esto tuvo en las curvas de mortalidad, de ingresos, con lo cual se ve claramente cuando aparece la vacuna, cómo bajan los ingresos hospitalarios, cómo la gente se muere menos, la verdad es que fue algo, yo diría, histórico. Increíble, qué guay. Oye, pues mira, José, yo siempre con el podcast, cuando hablo con emprendedores, yo siempre lo he querido focalizar mucho también en la historia del emprendedor. Hay muchos podcasts, por ejemplo, de emprendimiento que hablan del negocio, que pues para que esté interesado más en saber cómo, ¿no? A mí me gusta mucho, lo quería enfocar más ahí, a las historias, he dicho, yo soy muy pasional, entonces me gustaría hablar un poquito de tu vida personal, hasta donde me puedas contar. Y la primera cosa que me viene pensando en alguien con tu puesto es cómo tienes 2 hijos, cómo es tu vida familiar, una persona que viaja tanto, que se ha cambiado como te va a pasar ahora, te tienes que cambiar de lugar de residencia, pues decirle un día más a tu mujer, hola, nos vamos de aquí, a tus hijos, oye, os cambiáis de colegio. ¿Cómo vives esto? Bueno, digamos que no es fácil y por supuesto en mi caso mi mujer Luisa pues te tiene que acompañar la pareja, ¿no? En este caso ella es abogada, estuvo trabajando
en Deloitte y tal, y bueno, en algún momento pues también tuvo que renunciar a su carrera por este proyecto de vida común. La carrera internacional o a veces estas posiciones de liderazgo, por supuesto, tienen un coste también, ¿no? O sea, no todo es de color de rosa. Cuando yo he vivido en 5 países, a veces que se pasa mal, o sea, estás fuera de la familia. Mi hija Violeta, pues con 13 años, ahora cuando nos mudamos a Estados Unidos va a ser el 5.º colegio, y ahora ya pues con 13 años pues me dijo: papá, oye, nos tenemos que volver a mover, de verdad. O sea, claro, me dijo algo que todavía me rompe el corazón, ¿no? Decir: papá, ¿para qué quieres que haga amigos si me vas a estar cambiando? Bueno, ahí y es verdad, y tiene razón, y bueno, yo espero que el día de mañana pues agradezca esta oportunidad, que también es el haber vivido en varios sitios. Pues mi hija habla varios idiomas perfectamente, y yo creo que tiene una capacidad de adaptación, pues quizá tiene otras cosas, ¿no? Pero una capacidad de adaptación alta. Entonces, es un desafío. Yo te diría, Edu, que para mí el éxito profesional no da la felicidad, ¿vale? O sea, sí que es verdad que la gente feliz tiene más probabilidad de tener éxito profesional, pero el éxito profesional no da la felicidad. Yo tengo muchos amigos que, oye, siguen trabajando en Valencia y toda su vida en Valencia y están encantados, están felices y no pasa nada. Yo sí que probablemente he tenido una vida diferente, ni buena ni mala, o ni mejor ni peor que otros, diferente, pero sí que, digamos, estoy contento y las alegrías superan a esos momentos de tristeza, porque bueno, la oportunidad de vivir en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, en Suiza, pues eso me lo llevaré para siempre, independiente de la empresa en la que estoy. Y luego yo también trabajo mucho con este liderazgo, balance personal profesional de 3 dimensiones, ¿no? Esto que os decía antes del IT, el WI y el I, lo mismo a nivel personal. El IT es mi trabajo, que obviamente sí le dedico bastante tiempo, pero para mí también es el WI, que en mi caso es familia y amigos, y el I, que es el deporte. Si alguna semana veo que en el IT he viajado mucho, como hace 2 semanas que estuve en Brasil y Argentina toda la semana, pues oye, la siguiente semana a la secretaria le digo que no me cargue tanto la agenda porque, oye, pues quiero ver más a mis hijos o hacer un poquito más de deporte. Y luego te diría también rodeándote de gente muy buena. O sea, cuando tú tienes un equipo muy bueno, bueno, no digo que lo comentabas antes, trabajas menos. No diría que trabaje menos, bueno, pero se entiende. Te centras en lo que aporta más valor, ¿no? Y entonces eso es muy gratificante. Me ha parecido, bueno, antes has comentado que te vas a vivir a Estados Unidos, aunque vas a llevar Canadá y Latinoamérica. ¿Dónde? New Jersey. Comentas en el libro que te costó mucho, o sea, que Estados Unidos tuviste una, no sé si mala experiencia, bueno, ya no, como tú lo quieras calificar, ahora nos cuentas, allí, ¿no? Por cómo es, etcétera. Se me hizo bastante viral, entrevisté a Diego de Urbanitae, y fue bastante polémico porque hablaba de la diferencia, ¿no?, entre la cultura más enfocada al tema profesional, de cómo es el emprendedor americano, ¿no?, de eso, de se puede conseguir lo que sea versus el español europeo. Cuenta un poco cómo fue tu experiencia en Estados Unidos, no sé qué diferencias, ¿cómo lo ves? Sí, mira, Edu, cuando te vas de expatriado, yo me acuerdo que las empresas te hacen a veces el típico curso de adaptación cultural, ¿no? Entonces yo el primer curso que hice, me acuerdo, fue cuando irme a Italia. Yo llegué a Italia y diferencias culturales, luego no vi ninguna. Y dije, esto de las diferencias culturales es algo que se han inventado aquí los consultores para como vender, ¿no? Porque los italianos y los españoles, pues básicamente somos muy parecidos. Cuando llegué a Estados Unidos también me hicieron un esto similar, pero totalmente lo menosprecié. O sea, dije, esto vamos a ser iguales y tal. No, la realidad es que con Italia somos algo diferentes, porque hay pequeñas diferencias, pero con Estados Unidos hay diferencias más grandes. Antes de contarte alguna diferencia anecdótica, te diría que cuando estás fuera lo que no puedes ir es contra la cultura del país. Puedes surfear la cultura, pero tú no puedes pretender que, te voy a decir un ejemplo tonto, que en España la gente llegue a la hora en punto. Va a ser algo probablemente imposible. En cambio, cuando yo estoy en Suiza o en Estados Unidos, o sea, la gente llega en punto. Por cierto, llega 5 minutos antes, ¿no? Entonces, un error que cometí en mi vida, uno de muchos, yo me acuerdo que después de ir a Estados Unidos, volví a España y me puse muy pesado al principio, los 6 primeros meses, de que la gente llegara a la hora, ¿no? Y hasta me enojaba porque la gente no llegaba a la hora. Bueno, al final dije, bueno, let it go y vuélvete. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Es gente muy, muy pragmática, muy directa, en la cual la gente que tiene unos commutes muy largos, con lo cual ellos intentan perder el menos tiempo posible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo al principio sufría porque nadie quería venir a comer conmigo, pero no era un tema de que no vienen a comer conmigo, es que no comen, se comen un sándwich, una barrita delante del ordenador
y siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, pues si en vez de perder una hora como en España, o media hora o 2 horas, pueden comer en 10 minutos y luego irse antes o trabajar en el coche, pues mejor. Luego en Estados Unidos, pues por muchos temas, ¿no?, de diversidad e inclusión, debes de ser muy cuidadoso con qué cosas preguntas. O sea, ahí pues tienes que tener mucho cuidado o no preguntar, oye, si tienes hijos o no tienes hijos. Con lo cual al principio, claro, dices, bueno, ¿qué puedo preguntar y qué no? Por supuesto, conforme vas cogiendo confianza con gente, pues se abren un poquito más. Pero es verdad que separan mucho la vida profesional de la personal. Y luego, como cualquier cultura, Edu, te diría, tiene ventajas e inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas en Estados Unidos que a mí me generan fricción, como, oye, lo de la puntualidad, como lo de seguir al pie de la regla todas las normas. O sea, ahí tú, no sé, si una tienda cierra a las 5 de la tarde y llegas a las 5:01, no le pidas por favor que te abra esto porque no te la va a abrir, ¿vale? Ahora, por contra, si la tienda está hasta las 5, hasta las 5 va a estar. No como en España, que se ha ido, dice, no, me he ido a no sé qué. Entonces yo diría que de cada cultura hay que cogerse lo bueno y aprender sobre eso. Oye, llegaste a pasar muy mal. Ahí estabas con tu familia en ese primer momento, ¿no? No, a ver, al principio estaba solo. Que te acuerdo, ahí todavía no estaba con mi mujer todavía, estaba soltero. A ver, y en Nueva York me lo pasaba estupendamente bien, o sea, había 2 mundos. Ahí estabas en Nueva York. Claro. Ah, bueno, joder. O sea, mejor imposible. Vale. O sea, mejor imposible. O sea, a nivel personal, mejor imposible. A nivel de trabajo es donde noté mucha diferencia. Profesional. ¿Por qué? Porque no había, pues eso, lo de tomarte cervezas aquí de vez en cuando con los colegas de trabajo, de salir. Allí no, allí la gente acababa y cada uno se va a su casa. O ibas a algún congreso y la gente acababa el congreso y se iba todo el mundo a su habitación. No había a veces eso de tomarte un gin tonic o... Entonces yo solo echaba un poquito de menos hasta que me di cuenta que, oye, es la forma de trabajar y luego, oye, tenía mis amigos que entonces me iba a la ciudad y me lo pasaba. Y en contrapunto a Argentina, que además dices mucho lo de que has descubierto allí que la gente, cuéntalo, ¿no? Como que la gente siempre vas a querer tener en tu equipo gente que viene porque tiene algo diferente. Sí. ¿Qué tal por allí? Mira, Argentina es un país espectacular que os recomiendo, es precioso, o sea, la naturaleza es increíble. Mira, yo creo una cosa, tengo un colega que se llama Stanislao Puig que dice, hambre no me abandones nunca, hambre no me abandones. En estos países necesitas comer, porque a veces la gente, aquí nos quejamos en España de la sanidad, de tal, bueno, daros una vuelta por el 80% del mundo, claro, el 80% del mundo no es esto, no es Madrid, no es Valencia, no es Barcelona, entonces claro, te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Entonces, esta gente... hace mucho más con menos. Tiene un apetito por innovar, por probar cosas nuevas, por resilientes, que a mí me encanta, ¿no? Y yo pensaba que los mejores talentos estaban en los grandes países. Y eso no siempre es cierto. Y te das cuenta de que países como Argentina pues son capaces de generar emprendedores de impacto como Martín Masvarsky, como Martín Migoya de Globant, como el de Mercado Libre... con lo cual yo una cosa que he ido haciendo es luego he ido importando talento de Latinoamérica a Europa porque creo que en este concepto de diversidad de equipos aportan algo que a veces los europeos o los occidentales no tenemos. Y a nivel personal, ¿qué tal vivir allí? ¿Qué tal te lo pasaste? A nivel personal era lo contrario que en Estados Unidos. Por eso digo, por ejemplo, ahí se habla de lo que es tu metro cuadrado, ¿no? Es decir, oye, respétame mi metro cuadrado, no te acerques mucho a la gente, por supuesto solo la mano, o sea, no nada de abrazos, nada de besos. En cambio en Argentina, muy curioso, y esto no lo sabía, toda la gente se da un beso todos los días, 1 o 2 besos, un beso incluso varias veces al día, pero también entre hombres. Sí. Entonces yo, por ejemplo, entraba a la oficina y un beso a mi secretaria de ida y luego a la vuelta también, o entras a una reunión con 15 personas y lo primero que tenía que hacer era dar un beso a cada uno pero hombres y mujeres. Sí, ¿no? sí. Y llegué a un punto que a mi jefe le dije, oye, Andrés, digo, te propongo algo, no me pagues el sueldo y me pagas $1 por cada beso que doy, porque te aseguro que... Pero bueno, es su forma de conectar. Y tú como líder, si quieres tener éxito y liderar, debes de conectar con la gente, ¿vale? Y conectar desde la razón, ¿vale? Pero sobre todo desde la emoción. Porque lo que nos mueve a los seres humanos, y si lo piensas, las decisiones más importantes que tú has hecho en tu vida, y yo creo que los que nos están escuchando han hecho más importante en su vida, no las hemos hecho tanto con esto, con la cabeza, sino con el corazón. Entonces, como líder, tienes que conectar primero desde el corazón y luego desde la mente. A mí ya te he dicho que con eso me tienes ganado. O sea que... Pues lo último así de tu vida personal, el deporte. Para ti es muy importante. ¿Cuánto?
¿Qué haces? ¿Qué deportes haces? Mira, ahora hago... estuve haciendo triatlón muchos años, a corrí varias maratones, luego me pasé al triatlón. Y luego hace 4 años me operé de la rodilla, me rompí el menisco, con lo cual ahora ya si corro más de 10 kilómetros me duele. Y entonces me pasa al tenis. Entonces me he vuelto obsesivo con el tenis. De hecho, pues bueno, ahora en Basilea es donde nació Roger Federer. De hecho, juego en el club donde empezó él. Y entonces juego mucho a tenis, voy al gimnasio y hago bici. Intento hacer deporte 6 días a la semana mínimo, si no 7. Y lo que hago es, me bloqueo algún espacio en la agenda siempre para deporte. Y ese espacio para mí es sagrado. Entonces me da igual que me llame mi jefe, el jefe de mi jefe, una reunión no. Y luego también otra cosa que hago, pues si os ayuda a algunos, es... mi secretaria me bloquea espacios en la agenda para imprevistos. Porque siempre hay imprevistos. Entonces, claro, la gente que se llena la agenda de 9 a 6 o de 9 a 7 y luego le cae el imprevisto ya es a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde, con lo cual eso ya te mata el día. A mí me caen imprevistos, pero como tengo bloques para imprevistos, rara vez me toca el quedarme, no sé, en la oficina. Que luego sí, luego puedo trabajar desde casa un rato, o ya después de cenar, cuando los niños se han acostado, pues igual en vez de una serie, pues igual me pongo con el ordenador, pero yo manejo mi agenda. ¿Te ayuda el deporte como líder? Sí, es imposible. O sea, no conozco a ningún líder de éxito que no tenga una vida balanceada. Y por supuesto que yo podría trabajar 100 horas a la semana, pero es imposible que tú como líder des energía si no tienes energía. Y para eso hay que cuidarse. Y como dice Valentín Fuster, que es uno de los mejores cardiólogos del mundo, español, que está en Montsinai, os diría a todos, ¿no? Y vosotros sois más jóvenes, que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse, ni nunca es demasiado pronto. Con lo cual yo animaros a comer bien, a hacer ejercicio, a dormir bien. Hay una cosa ahora que estoy empezando a leer mucho, es el tema del sueño. O sea, la mayoría de gente duerme mal y el sueño y el descanso es importante. Pues José, suelo terminar con una sección que son preguntas de otros emprendedores que han dejado. En este caso lo he alterado un poco, pero como tampoco eres emprendedor al uso, pues no he querido, con tu permiso, hacer esa sección, pero sí que he hecho la típica sección de preguntas rápidas, ¿no? Entonces vamos a titularlo como preguntas rápidas con un alto directivo. Extiéndete todo lo que quieras, o sea, aquí. Mejor líder de la historia. Conocido. Sí, no intentemos que sea... Vale, no, a mí uno que me inspiró mucho en su momento, porque yo vivía en Estados Unidos, fue Obama. La primera vez que gana Obama, cuando tú seguías sus discursos en inglés, era realmente inspirador, me pareció increíble. Qué bueno. ¿Mejor líder actual? Yo te diría, en mi empresa sería Francisco Ballester. ¿Quién es o qué hace? Es el responsable de la región internacional de Sandoz. Es una empresa que tenía Novartis, que vendimos, de genéricos y biosimilares. Me parece un líder increíble. Lo mejor de ser un alto directivo. Lo mejor te diría, puedes manejar bien tu agenda. ¿Sí? Pese a lo que se pueda pensar uno, ¿no? Lo peor. Lo peor te diría la presión que tienes a nivel de resultados y la exposición que tienes. Estás muy expuesto. ¿Es muy dura esa presión? O sea, es heavy. Depende cómo te la tomes. Hay gente que se la toma mejor, hay gente que se la toma peor. Yo, como ya estoy en esa tercera montaña, me la tomo de forma diferente. Pero hay gente que sufre mucho. Entonces, los que queráis llegar a posiciones de alta dirección, que sepáis que obviamente pues a nivel de remuneración normalmente es más alto que otros tipos de posiciones, pero que no hay nada gratis. O sea, también va con más viaje, con más reunión, con más presión de resultados. Pero para mí es como cada uno lo lleva. Yo creo que lo gestiono bien, duermo bien. Y sí, doy lo máximo de mí cada día, hago lo mejor, me rodeo de los mejores, sueño con cambiar el mundo, sueño con hacer cosas que nadie ha hecho antes. Y cuando uno hace todo lo que puede, oye, no se le puede pedir más, ¿no? Y solo vosotros o solo tú sabes cuándo estás haciendo lo mejor que puedes. Y al final también como líder, un aprendizaje mío, Edu, es aislarte del resultado a veces. O sea, hablamos de fútbol antes, oye, si la pelota entra o no entra, es que depende de muchas cosas, ¿no? Tú no eres tu resultado. Sí, es verdad, tú eres una parte importante del resultado, pero como líder depende de muchas cosas. Dependes de tu equipo, dependes del entorno, dependes del competidor. No te puedes totalmente asociar a un resultado. Ni cuando va muy bien, ni tampoco cuando va muy mal. ¿Tu mayor referente?
Yo te diría pues un Jesús Acevillo y Francisco Ballester, que para mí han sido dos de mis mentores, o mis dos mentores, a los cuales pues siempre he admirado, he seguido y a los que les sigo pidiendo consejo. ¿Y ellos eran de Novartis? Sí. Un libro para el desarrollo profesional. A mí me gusta mucho... Después de Liderazgo Infinito, me refiero. A mí lo que me gusta mucho es The 10 Truths of Leadership. Es un libro rojo que habla de 10 cosas de liderazgo, que está muy ligado también al mío, pero es un libro que se lee muy bien y que me gusta. Y un libro que me encantó cuando empecé, porque combina muy bien el management a nivel de desarrollo con la literatura, es La sensación de fluidez, de Juan Carlos Cubeiro. Me lo apunto. Un libro para el desarrollo personal. Yo os diría que hoy en día muchos libros van por detrás. Yo os animaría a leer el Harvard Business Review todos los meses y a seguir 3-4 podcasts que os interesen, y esto es lo que más desarrollo personal os va a dar. Si solo pudieses elegir un deporte para practicar, ¿cuál sería? Ahora el tenis. Te lo has dicho. ¿Y para ver? Y para ver probablemente te diría el fútbol. Aunque ahora el Valencia... Ahora no. Ayer estuve en el campo con mi amigo Javier Solís y sí, lo estamos pasando mal. ¿Mejor país para vivir? De los que has vivido, obviamente. Y hombre, yo creo que no vamos a contar España, ¿no? No, o sea, me lo puedes meter, si no es España lo dices, ¿eh? No, el mejor país para vivir sin duda es España. Pero sin contar España. Sin contar España, para vivir te diría probablemente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes todo. Es un país tan grande que al que le guste la montaña puedes esquiar, al que le guste la playa puedes ir a la playa. Es donde están los mejores emprendedores, donde están las mejores universidades, donde están los mejores hospitales. Es un país en el cual hay cosas que no me gustan, como os digo, pero es un país al que admiro mucho por todo lo que ha conseguido, por la cultura del esfuerzo, del emprendimiento, con lo cual a mí es un país que me encanta. ¿Qué te queda por conseguir profesionalmente? No, yo he conseguido más ya de lo que nunca soñaba. De hecho, si le preguntáis a mi madre, sigue sorprendiéndose de que tenga la posición que tengo. Yo a mí la pregunta, Edu, es, bueno, ¿qué me gustaría hacer dentro de 10 años? Pues mira, yo me veo dando clases en alguna business school. Ojalá pues, pudiera ser en ESADE, que es donde yo hice mi MBA. Y si no, en algún otro sitio, en EDEM también, que me gusta mucho, que es la Escuela de Negocios en Valencia. Y es ahí donde me veo y sigo, y está alineado con mi propósito, ¿no? O sea, de desarrollar líderes para mejorar el mundo. Creo que dando clase y compartiendo mi experiencia, mis errores, algún acierto, creo que puedo inspirar a la gente a crecer más, a soñar más, a hacer más y a hacer un mundo mejor. Y eso es lo que me queda y es infinito, ¿no? Es como liderazgo y no acabará nunca, y ese es mi regalo al mundo. Y la última, ¿se va a conseguir curar el cáncer? Sí, sin duda. Con los avances que estamos viendo de tecnológicos y biomédicos, la pregunta para mí no sería si se va a curar el cáncer, la pregunta es cuándo se va a curar el cáncer. Pero igual que hemos sido capaces de curar enfermedades como el HIV, como, no sé, con antibióticos también, etcétera, no tengo duda que también curaremos el cáncer, estoy convencido. Pues José, agradecerte enormemente. De hecho, vuelvo a ese síndrome del impostor de que te hayas sentado conmigo. Para mí, me decías, ¿y cómo monetizas? Digo yo, para mí el regalo es hablar con gente como tú. Dices que si se puede creer, se puede crear. Eres un soñador, un poco, yo también soy muy así. Entonces, me gustaría terminar, porque he visto que eres muy de citas. Empiezas cada capítulo del libro con una cita. Yo soy un tarado de las citas, tengo notas del teléfono petado. Y de hecho ha habido un par que me encantaron, que las he añadido. Entonces me encantaría terminar con una cita de un poeta argentino que dijo mi padre en una conferencia hace poco, que estábamos sus hijos en ese día, pues, bueno, era el aniversario de su empresa y tal, y nos encantó, ¿no? Y entonces quiero terminar con esa frase leyéndotela, que es una cita de un poeta presidente argentino que nos parece espectacular, que dice: sueña con lo que quieres, con lo que tienes y con lo que no. Sueña dormido o despierto, sin medida y sin miedo. Sueña como si tu sueño fuera verdad, y suéñate a ti mismo en ese sueño. Sueña como si tu sueño fuera realidad, porque la realidad se teje de sueños. Así que, José,
muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, y nada, oye, Liderazgo Infinito, yo lo compré en Amazon. Está en Amazon, fácil para todo el mundo, fácil, lo pueden acceder. en todas. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias y ha sido un placer. A ti, Edu.